En matemáticas se llama sinusoide o sinoide a la curva que representa la función seno, o bien a la curva en sí. Es una curva repetitiva y suave y a lo largo de este video vamos a ver las características o parámetros que tiene esta curva. Una de las características de la curva es la amplitud, que representa la mitad entre los valores máximos y mínimos de la función. Fíjense que el valor máximo lo tenemos en 1 y el valor mínimo lo tenemos en menos 1. Esto quiere decir que tenemos una unidad hacia arriba y una unidad hacia abajo. Y si estamos diciendo que es la mitad de ese valor, vamos a decir que la amplitud es de 1. Entonces la curva de la función seno va a tener una amplitud de 1. Fíjense que si nosotros teníamos a por seno, esto me va a ir modificando si yo voy modificando a. Si yo a la función la multiplico por un número, la amplitud va a modificarse. Entonces si yo modifico este a, me va a ir cambiando la función. Si yo a este a lo multiplico por 2, la amplitud ya no va a ser de 1, sino va a ser de 2. Lo podemos verificar con la tabla. Fíjense que nuestra nueva función, que esta corresponde a y igual a 2 por seno de x, ya no tiene una amplitud de 1, sino va a tener una amplitud de 2. Porque fíjense que tiene 2 unidades hacia arriba y 2 unidades hacia abajo. Entonces, si la amplitud, como dijimos, representa la mitad de esas amplitudes, la mitad del punto máximo y el punto mínimo, que en este caso sería 4, entonces la amplitud va a ser de 2. Lo mismo va a suceder si nosotros modificamos el a y en vez de ser 2 puede ser 1/2. Vamos a ver qué sucede cuando el a es igual a 1/2. Fíjense que si nuestro a es 1/2, entonces nuestra función va a estar entre 0,5 y 0,5 negativo. Ya vimos en la tabla que si modificamos el a, también va a modificar la amplitud. Vamos a ver la tabla de a igual a 1/2. Y fíjense que nuestra nueva función correspondiente a y igual a 1/2 por seno de x ya no va a tener una amplitud de 1, sino va a tener una amplitud de 0,5, ya que tenemos 0,5 unidades hacia arriba y 0,5 unidades hacia abajo. Y de esta manera hemos visto cómo se modifica la amplitud de una función seno si yo le coloco un a multiplicado por delante. Otra de las características que tiene esta curva es el periodo. El periodo es el menor conjunto de valores de x que corresponden a un ciclo completo de valores de la función. Es decir, que toda función de una variable que se repite dentro de un ciclo completo es una función periódica. Fíjense que en la función seno que tenemos como ejemplo, el periodo es de 2pi. Esto quiere decir que esta curva va a seguir oscilando y siempre va a tener la misma curva cada 2pi. ¿Sí? Se va a repetir la curva cada 2pi en adelante y para atrás también. Nos vamos a guiar por esta fórmula que es y igual a seno de b por x. Este b va a ser quien me va a modificar el periodo. Para calcular el periodo la fórmula es 2pi sobre b. Es decir, que si yo tengo una función y quiero saber cuál va a ser su periodo, entonces tengo que aplicar esa fórmula para saber desde y hasta dónde se va a repetir esta curva. Vamos a ver un ejemplo de y igual a seno de 2 por x. Fíjense que en nuestro ejemplo y igual a seno de 2x vamos a tener una función que se va a repetir entre 0 y pi. Nuestro nuevo periodo ya no va a ser 2pi, sino que va a ser pi. La amplitud no se va a modificar, vamos a ir hasta 1 y hasta menos 1, pero nuestra curva va a oscilar entre 0 y pi, se va a ir repitiendo cada pi, ya no voy a tener un periodo de 2pi, sino de pi. En la curva de la función seno y coseno existen 5 puntos importantes, en donde se registran los puntos máximos y mínimos de la función y sus raíces. Si el periodo se ha modificado, estos puntos también cambiarán. Estos puntos son 0, pi sobre 2, pi, 3 medios de pi y 2pi. En el ejemplo, el periodo es pi. Entonces, para encontrar estos puntos debemos dividir siempre el periodo por 4. En este caso, estos puntos estarán cada 45 grados. Por ende, nuestros puntos van a quedar en 0, pi sobre 4, pi sobre 2
4/3 de pi y pi, correspondientes a 0, 45, 90, 135 y 180 grados respectivamente. Fíjense que nuestra nueva función y igual a seno de 2x va a ser esta, ya que se va a repetir cada pi. Otra de las características o parámetros que tiene esta curva es el desplazamiento dentro del eje Y. Esto quiere decir que si tenemos una D que está sumando o restando a la función, me va a provocar que haya un desplazamiento. Si D es positivo, se va a desplazar la función D unidades hacia arriba, y si D es negativo, se va a desplazar hacia abajo la cantidad de unidades que estemos restando. Por ejemplo, tenemos seno de x más 2, entonces nuestra función se va a desplazar 2 unidades hacia arriba. Nuestro 0 ya no va a estar en 0, sino va a estar en 2. Y los demás puntos se van a ir respetando de la misma forma, pero 2 unidades hacia arriba. Y de esta manera hemos visto todas las características o parámetros que tiene la función seno. Te invito ahora a que veas la actividad y su clave de resolución.